Sean bienvenidos a un nuevo programa de la hora del aula de la experiencia. Ya saben, esta ventana que abrimos cada semana aquí en Huelva Televisión. Y hoy vamos a seguir comentando nuestro temario, nuestro conocimiento con el profesor Jesús Monteagudo. ¿Saben de qué? Pues aquí lo tienen. Saludos de nuevo, alumnos y alumnas del aula de la experiencia. Vamos a continuar la sesión que tuvimos el día anterior respecto a un mosaico de paisajes en la provincia de Huelva. Vimos las claves comprensivas de ese territorio, especialmente los aspectos naturales. Vamos a concluir, para luego avanzar más rápido, con las claves interpretativas, la humanización de ese espacio, de ese territorio, y a continuación haremos ya el repaso a una serie de paisajes. No nos va a dar tiempo a verlos todos, pero bueno, siempre habrá posibilidad de volvernos a ver en clase y concluir todo esto. Quería empezar haciendo mención a un lapsus que tuve porque he visto el programa. Y cuando les hablaba de que el puente sobre el Guadiana para cruzar a Portugal se inaugura en 1991, dije que una vez que los dos estados, España y Portugal, entran en la Unión Europea, o en la Comunidad Económica Europea, como se llamaba al principio, las relaciones aumentan. Y dije que la fecha era 1996. No es esa fecha, es 1986. Al hablar del 1991 confundí esa fecha. Bueno, continuamos entonces y lo que vamos a ver son estas claves interpretativas del territorio de Huelva. Lo voy a hacer relativamente rápido porque todo esto ya se lo han explicado de alguna manera los profesores de historia, que además lo conocen mucho mejor que yo. Sobre ese territorio, que está altamente antropizado y patrimonializado, es un fondo de saco. Y desde la Edad Media se van conformando una serie de elementos que actúan como una memoria colectiva. Realmente Huelva, como ya les decía, se utiliza como una tierra de descubrimiento, una tierra de explotación, como ocurre con las minas, de expolio en cierta manera, de aprovisionamiento, de disfrute y de conservación de la naturaleza. En distintas épocas de la historia Huelva ha sido una encrucijada de caminos y en la actualidad estamos desconectados de los principales ejes. En este momento, realmente, el elemento clave de la comunicación de Huelva es el puerto, porque ni las carreteras ni el ferrocarril son verdaderamente modelos, ni mucho menos. Estamos verdaderamente confinados y nuestra más amplia salida es precisamente por el puerto, por la importancia del puerto de Huelva. En ambos casos, a lo largo de todo ese periodo, tanto el abandono como la sobreexplotación, porque en la sierra hay una Huelva despoblada y en el sur hay una Huelva en ocasiones superpoblada, especialmente en verano, por la acumulación del turismo, ocurren dos problemas graves. Desde el punto de vista del abandono se pierden sabidurías, se pierden costumbres, se pierde cultura, se pierde arquitectura popular y desde el punto de vista de la presión sobre el territorio pues hay un impacto ambiental grande desde los factores limitantes, agua, suelo, energía y residuos. Comenzamos con el pasado histórico muy lejano en Huelva. Tienen ustedes la imagen del dolmen de Soto y son muy numerosos los restos arqueológicos por toda la provincia.
De manera que los arqueólogos, como el profesor Juan Campos, ya les han explicado la riqueza arqueológica de Huelva, señal de que este territorio interesaba a los pobladores como un territorio válido, tanto por el disfrute de dos ríos como por la proximidad al mar y la proximidad a ricos terrenos forestales. Por lo tanto, desde la antigüedad, ya desde la prehistoria, hay restos arqueológicos que denotan ese interés para la población. Especialmente Roma, a quien le interesaron muchísimo las minas, trazó todo tipo de conexiones, calzadas, puentes, como tienen ustedes ahí el puente romano sobre el río Tinto en Niebla, y supo conectar este ámbito de Onuba con el Emérita Augusta, ¿no?, a través de la Vía de la Plata. Ahí tienen ustedes la región de la Bética, en donde Huelva constituiría ese sector occidental, y tienen ustedes al sur el Lacus Ligustinus, lo que los romanos llamaban el Lacus Ligustinus, que no es ni más ni menos que una gran bahía amplia en la desembocadura del Guadalquivir. El Guadalquivir no desembocaba como ahora, sino que tenía esa amplitud que ven ustedes ahí. El siguiente periodo es el periodo islámico, la época musulmana, en donde en la provincia lo que destaca es el papel que juega Niebla. De hecho, la importancia islámica es de tal medida que en lugar del topónimo romano, Onuba, nosotros utilizamos el árabe, Huelva, aunque le hemos puesto una H en vez de la W. Forma parte de la ruta de Al-Mutamid, la provincia de Huelva, y desde luego estábamos perfectamente relacionados con la Cora de Niebla, ¿no?, que era la que en ese caso, en ese periodo, tenía la máxima importancia. La reconquista y repoblación cristianas se producen, como saben ustedes, a partir de Fernando III, Alfonso X especialmente repuebla todo este territorio, y se recuperan una serie de expresiones de carácter lingüístico, forestal, folclore, romerías, arquitectura, porque los pobladores vienen especialmente del norte, de la zona de Galicia, de Asturias y de León. Estos pobladores en ocasiones se traen incluso su escenario, como ya comentaremos, que son los castaños, ¿no?, el castañar. El territorio fue repoblado por estos pueblos y debido a las racias permanentes, pues en todo el borde del norte de la sierra existe lo que ya el profesor Carriazo les explicó, que es la banda gallega, esa serie de fortalezas debido a las contiendas permanentes entre los templarios, incluso la Orden de Santiago, que son los pueblos que se llaman de León. Ese poblamiento es un poblamiento disperso, como consecuencia de la dificultad de movimiento en la montaña, y de todo el conjunto de Sierra Morena, el poblamiento de Huelva es uno de los más interesantes, de los más ricos. Ahí tienen ustedes una imagen de la mezquita de Almonaster, porque el propio pueblo de Almonaster es uno de los más ricos desde el punto de vista patrimonial. Y está llena la provincia, la sierra y todo el conjunto provincial de hitos festivos, de cruces de caminos, de cruces de mayo, de romerías, de santuarios, de moravitos, de belvederes, esas balconadas, esos miradores espectaculares desde los que se divisa el paisaje de la provincia de Huelva. En los repartimientos medievales a los reyes les interesaba fundamentalmente la zona forestal, por tanto cuando se reparte Huelva, a la nobleza se le conceden los terrenos del sur, los territorios del sur, y las tierras de realengo quedan en el norte. Como pueden ver ahí, la mayor parte del terreno pertenece al ducado de Benina-Sidonia, a través de él el condado de Niebla y distintos señoríos que ocupan el sur de la provincia. Por lo tanto, mayoritariamente el norte es de realengo y el sur de señorío. Esto hay que tenerlo en cuenta después en el reparto de la propiedad, que es interesante. En la campiña condado se generan núcleos de población concentrados, como corresponde a campos abiertos,
en el límite a veces con esas zonas forestales ya del Andévalo, porque el contacto entre el Andévalo y la campiña es total. La característica frente al poblamiento de la sierra, que es disperso, el condado como característica tiene un poblamiento muy concentrado, pueblos grandes, bastante separados unos de otros, y apenas hay un poblamiento disperso. El norte y el oeste son montes comunales, montes públicos, derivados de esas tierras de Arengo, mientras que el sur es propiedad privada fundamentalmente. Y sobre esto también se sobreimpone el papel que juegan las compañías mineras en el siglo XIX y XX, como tendremos ocasión de ver. Otro hito dentro de estas claves que hay que entender es que en el siglo XV de Huelva parten las naves descubridoras de América. Colón pone en marcha su proyecto con las 3 carabelas, o 2 carabelas y una nao, y descubre en América. Colón nunca supo que eso era América, se tropezó con un continente que no esperaba, pero queda ya para siempre la Rábida como ese hito de referencia, de patrimonio en el descubrimiento de América, y todo ese conjunto de Palos, de Moguer, queda como los lugares colombinos, ¿no? A eso se sobreimpone después el papel de Juan Ramón Jiménez para que, además de lugares colombinos, sea una tierra juanramoniana. En el reinado de Felipe II se plantean las torres almenaras por los ataques de los corsarios, de los piratas, y es ya con Felipe IV cuando se traza todo ese cordón de torres que recorren toda la costa de Huelva. Es otro elemento patrimonial más, un vector patrimonial muy claro, aunque algunas de las torres se han perdido, otras incluso están caídas, como ocurre con la Torre del Loro, como ocurre con Torre de la Higuera, pero se mantienen algunas bastante bien, como esta que tienen ahí, que es Torre Arenillas. Igual ocurre en Torre Carbonero, en Doñana. El caso es que en un recorrido de al menos 11 torres está surcada toda la costa de Huelva como un elemento también de interés y de referencia patrimonial. En el siglo XVIII, otro hito es el comienzo de la explotación masiva de las pesquerías, y eso está representado especialmente en La Redondela e Isla Cristina. Las compañías catalanas son las que explotan mayoritariamente esa zona y comienzan a hacer salazones que además se venden por toda España. Es un referente gastronómico, cultural de esa zona, y el puerto de Lepe, el puerto de Isla Cristina especialmente, el Terrón, Isla Cristina fundamentalmente, Ayamonte también, son una referencia clave en las pesquerías de este sector meridional del Océano Atlántico. El siguiente hito es la constitución en provincia. En 1833 se constituyen las provincias españolas. La provincia de Huelva no queda exactamente igual que está ahora. Hay algún pueblo del norte que era de Huelva y que pasa a Badajoz, y algún pueblo de Sevilla que también era de Huelva y pasa a Sevilla. Pero realmente ya más o menos se consolida la provincia actual. En este momento tenemos 80 municipios, hasta ahora hemos tenido siempre 79, desde que después del siglo XIX y a principios del siglo XX ya se segregaran los últimos pueblos de Zalamea la Real, que fue el que fue segregándose. La Redondela pasó a ser Isla Cristina, y este mapa de municipios de la provincia de Huelva está consolidado ya desde el principio del siglo XX. Otro hito fundamental es la llegada de las compañías mineras, que empiezan en la década de 1860, con el análisis de estos terrenos, con la importancia de los terrenos, como explica muy bien María Dolores Ferrero Blanco en su libro sobre las minas de Río Tinto, y como les explicó la rectora, la profesora María Antonia Peña, estas minas son vendidas a las compañías mineras, son vendidas a perpetuidad, y el problema es que se les vende el subsuelo, el suelo y el vuelo. Por lo tanto, las compañías son dueñas de todo, y como tendremos ocasión de ver en los paisajes, hay una deforestación muy intensa, porque estas compañías lo que hacen es tostar pirita al aire libre, en la calcinación natural, y para eso utilizan leña y más leña, ¿no? Además de producir el humo que produjeron,
produjeron una deforestación muy fuerte que ha condicionado los paisajes actuales en ese sector minero, tanto en Río Tinto como en Tarsis, pero muy especialmente en Río Tinto. El resto del territorio, dado el modelo colonial de la minería, recuerden, mina, ferrocarril, puerto, el resto del territorio prácticamente pasa desapercibido, se invisibiliza para las compañías y los paisajes entonces no tienen la huella de la minería donde no hay yacimientos minerales, pero donde los colonizadores, los explotadores de las minas, sí les interesa, pues construyen infraestructuras espectaculares como tienen ustedes ahí el inicio de la construcción del muelle de Río Tinto, de la compañía de Río Tinto, que hoy día es un referente de arqueología industrial no solamente en España sino en el mundo entero. Lo que hacen es que se multiplican las cortas, llega una inmigración masiva a trabajar en las minas, el poblamiento se hace cada vez más numeroso, muchísimas aldeas próximas a las minas porque la única manera de ir a trabajar era andando y por lo tanto hay una aproximación muy grande entre la vivienda y el trabajo, nunca más allá de 5 o 6 kilómetros que se hacían en una hora, hora y poco por parte de los trabajadores. Empiezan las huelgas, ya a mediados del siglo XX se nacionalizan las minas y cuando llegan los años 80 se cierran las minas y de nuevo hay una nueva apertura ahora en este periodo de la globalización. El siguiente hito es que con la autarquía franquista Huelva se designa como uno de los 7 polos industriales, en este caso un polo de promoción industrial en 1964 y esta designación lo que va a hacer va a ser marcar, tener una huella intensísima en Huelva y en el área periurbana de Huelva, especialmente en los municipios de Huelva, de Palos de la Frontera y San Juan del Puerto, pero por extensión también Moguer, Trigueros, Punta Umbría, Gibraleón, Aljaraque, porque se constituye un área periurbana de trabajadores que van a trabajar a esta fábrica del polo. Todo gira en torno al polo durante muchísimos años y aún lo sigue haciendo pese a las transformaciones importantes que ha habido en los últimos años. El 10º hito que no podemos dejar pasar es la intensificación agrícola y económica del litoral. Ahí tienen ustedes una imagen de satélite de la mancha de fresas, de plásticos, que hay junto a la refinería de La Rábida, y conviven juntos los plásticos en el municipio de Palos de la Frontera y en Moguer con la refinería y las instalaciones industriales. Esta intensificación que empieza en los años 70 del siglo XX ha ido aumentando y tomando cada vez más espacio y desde luego es una huella que queda clara en el paisaje de este territorio. Esta imagen es muy interesante, la mancha de plásticos y la perspectiva del puerto de Huelva en ese muelle con esa visión amplia de los plásticos. Es un mar de plásticos, esa intensificación que ahora son túneles de varios caballones, pero que hasta no hace demasiado tiempo cada caballón tenía su propio túnel, su propio plástico. Termino haciendo referencia a lo que dije antes. Somos un territorio verdaderamente olvidado, verdaderamente marginado. No estamos conectados con la red de autopistas del Estado, únicamente la A49 desde San Juan del Puerto a Sevilla y hacia Ayamonte, pero no pasa por Huelva capital, es una derivación, la H31. Esa es, digamos que la única carretera que nos sacaría hacia Sevilla, aquí todo sale hacia Sevilla. No tenemos una buena conexión por el norte para enlazar con la Ruta de la Plata, la A66, por Santa Olalla del Cala, que está relativamente cerca, aquí una unión que sería relativamente fácil desde Valverde o del Zalamea por Zufre hasta Santa Olalla para enlazar con la Ruta de la Plata, pero se hizo el vertedero de Nerva, pero se les olvidó desdoblar esa carretera, la Nacional 435, que tanta falta hace. Por lo tanto, ahí estamos desconectados.
Por supuesto, con Doñana no se ha trazado por el norte, sin necesidad de pasar por Sevilla, una carretera que nos evitara tener que pasar por Sevilla. A ver si ahora la C40 nos sirve al menos un poco para salir hacia la autopista del Mediterráneo. Y de la misma manera, el ferrocarril, otro tanto que con las carreteras. Estamos desconectados porque tenemos viejos ferrocarriles y para llegar a Sevilla tardamos casi el mismo tiempo que el AVE tarda de Sevilla a Madrid. Tenemos 117 kilómetros invirtiendo hora y media en llegar a Sevilla, cuando por la carretera hay 84 kilómetros y se tardan 45 minutos. Por lo tanto, no es precisamente una ventaja esta manera de situarnos en el territorio. En definitiva, estamos relativamente confinados, fronterizos, ciertamente marginales, somos el Finisterre de España por el suroeste, una especie de fondo de saco, estamos mal comunicados, como he dicho antes, excepto el puerto, y como ya les expliqué, estamos ciertamente peninsularizados. Bueno, con todo esto hemos dejado ya atrás la parte correspondiente a las claves y vamos a entrar de lleno en el análisis de los paisajes. No nos va a dar tiempo a verlos todos, es realmente imposible porque son muchos, pero al menos les iré apuntando y los que queden pues ya tendremos ocasión en clase de terminar de verlos. Les presento de momento esta imagen de la Corta Atalaya. Esto hace apenas 5 años. El fondo de la Corta se llena de agua, entonces tenemos ahí un embalsamiento de agua cada vez mayor porque se abandonó, como saben ustedes, la explotación. Bueno, la imagen nos da paso a hablar de este mosaico de paisajes en la provincia de Huelva. En el plano tienen ustedes el Castaño del Robledo, uno de esos pueblos bonitos de la provincia y que tiene una clarísima influencia de los pobladores del norte, de los leoneses, de los gallegos, por esas balconadas, esas solaneras que son propias del norte y no de Andalucía. Les enumero los paisajes para que los que no nos dé tiempo a ver, al menos quede constancia de la riqueza paisajística que tiene la provincia y de este mosaico, que como les digo son piezas que pueden tratarse de manera independiente, pero que todos juntos hacen un puzzle maravilloso en nuestro territorio. Tenemos paisajes de dehesa, paisajes de castaños, paisajes de agricultura serrano-andevaleña, paisajes de agua interior, muy rico, ya les dije que era una provincia mesopotámica de ríos y entre ríos, paisajes mineros, como acabamos de comentar hace un momento, paisajes de campiña, sobre todo el sector del triángulo sureste de la provincia, en el condado, paisajes en tensión del área periurbana de Huelva, que esto los ha incluido en los paisajes litorales. Hay un paisaje mesopotámico entre el Tinto y el Odiel, especialmente de marismas en ese sector. Un paisaje urbano macrocefálico. La ciudad de Huelva es muy grande en relación con la población provincial, absorbe mucha población, sobre todo de manera permanente. En verano, naturalmente, el litoral se llena muchísimo. Un paisaje industrial, químico y metalúrgico. Un paisaje histórico, representado especialmente en la Rábida y los lugares colombinos. Un paisaje de agricultura intensiva bajo plástico, que acabamos de ver, un paisaje periurbano del turismo, sobre todo en los núcleos de Mazagón, que pertenece a Palos y a Moguer, y Punta Umbría, paisajes urbanos de los núcleos periurbanos, Moguer, Palos, San Juan del Puerto, Gibraleón, Trigueros, Aljaraque, todos estos núcleos que forman ese conjunto periurbano. Los paisajes litorales, que en este caso los subdividimos en 3 sectores, el oeste, es decir, la frontera con Ayamonte hasta más o menos la flecha del Rompido, los paisajes de extensión del área periurbana, que les acabo de citar hace un momento, que sería el sector central del litoral, y los paisajes litorales del este, que sería fundamentalmente el protagonismo de Doñana. No podemos llegar a Doñana porque para ver los paisajes de Doñana necesitamos varias clases como esta y no terminaríamos. Hay además un riquísimo hábitat rural, unos paisajes mágicos, sagrados, del recogimiento, del aislamiento, de la meditación, representados en la enorme cantidad de ermitas que tiene esta provincia, ermitas que tienen emplazamientos tan interesantes que en la historia primero fueron poblados tartésicos, en muchos casos, después fueron
templos romanos, en bastantes casos también se han encontrado restos romanos. Posteriormente fueron moravitos, fueron emplazamientos musulmanes y finalmente en esos territorios se ha aparecido una virgen y a menudo es la patrona del pueblo en el que se localiza. Por lo tanto, podemos enumerar una lista larga, no la hago porque me voy a dejar atrás alguno y alguien se puede sentir ofendido, pero desde luego la riqueza en este sentido de Huelva es muy amplia. Y no quiero dejar los paisajes emergentes de las energías renovables. Cada vez es más frecuente encontrarse huertos solares, encontrarse molinos de energía eólica que van marcando también el paisaje de la provincia. Bueno, vamos a analizarlos de uno en uno lo más rápidamente posible para que nos dé tiempo al máximo. En primer lugar, los paisajes de dehesa. Son estas dehesas preciosas, provinciales, tanto de encinas como de alcornoque, el Quercus iles y el Quercus suber. Es la referencia a ese bosque ahuecado para que entre el sol y pueda haber una ganadería. Si no se ahuecase, si no se cortasen pies de encina o alcornoque, no entraría el sol y por lo tanto no crecerían las hierbas. Y de esta manera, cortando algunos pies, entra el sol al suelo, crecen hierbas y esto le sirve de pasto a diverso ganado. Ganado de cerda, ganado porcino, como saben ustedes, especialmente el cerdo ibérico, pero también para las hierbas bajas ganado caprino y ganado ovino, como ocurre en algunas zonas del Andévalo, por ejemplo la finca de Dos Hermanas, y ganado vacuno para que coma las hierbas más altas. Es decir, la dehesa es una sabiduría, un elemento sabio, un paisaje sabio, un trasunto de una cultura, la cultura mediterránea, para aprovechar el bosque mediterráneo. Es un mundo mítico, simbólico, estético, lleno de ritos, lleno de costumbres, la poda, el descorche, la matanza, la esquila, la berrea, todo esto es el mundo de la dehesa. Representa entonces una forma armónica de este territorio y todo esto genera imágenes gráficas y fotográficas realmente espectaculares que a todos nos gusta, sobre todo a los que somos aficionados a la fotografía. Generalmente de esas oscuras, emblemas de esa vegetación mediterránea, y el suelo siempre como una alfombra, especialmente en primavera, se llena de flores como vamos a tener ocasión de ver. Esta, que es la imagen que servía de referencia, es esa mirada de Encinares desde el mirador del puerto de Alájar a 820 metros de altitud y en el fondo, como ya les dije, y con unos buenos prismáticos, se vería el reflejo del mar. Aquí en el fondo del valle, el poblamiento de fondo de valle, en este caso Alájar. Huelva tiene más de 250.000 hectáreas de encinas. Existen más de 4.500 explotaciones ganaderas aprovechando esas encinas y en muchos casos hay varias decenas de fincas que tienen más de 3.000 hectáreas. En general, el problema que tiene ahora mismo el encinar es la seca de la encina, que está afectando ya a más de 3.000 hectáreas. Es una verdadera pena en el contexto del paisaje de dehesa de Huelva y, por supuesto, los incendios, ¿no?, que son otro de las lacras de los veranos de Huelva. Se extiende sobre todo por el norte, por el Parque Natural Sierra de Acena y Picos de Aroche, y las más bellas y exuberantes están recorriendo el norte de este a oeste, desde Encinasola a Santa Olalla. Los alcornocales se apropian de los suelos silíceos, son silicícolas, prefieren los suelos silíceos, los suelos de sílice, no la caliza del macizo de Aracena, y los vemos sobre todo en la Sierra de Cala, en Cañaveral, en Arroyomolinos, en las cumbres. Los troncos aparecen con ese rojo óxido de la savia cuando se le quita la corcha y añade un color más a la belleza de la propia dehesa. Las encinas entonces están en las zonas calcáreas y los alcornoques, como he dicho, en los suelos silíceos. La dehesa realmente es un pulmón de oxígeno y una enorme belleza estética. Algunos pintores como José María Franco pintaron todo este ámbito que añade una nota, como dijimos, además de la propia literatura, a las imágenes que yo les puedo ofrecer. Ahí tienen ustedes unas imágenes de Cañaveral de León, son fotos mías,
la dehesa en ese ámbito, la sucesión de sierras en este paisaje serrano y ese prado que tienen en primer plano, que en primavera se llena de amapolas como las que ven aquí. Estas amapolas son de ese lugar, ¿no? en el momento de la primavera. El aprovechamiento es el cerdo ibérico, la dehesa en plena primavera con el manto lleno de flores, que denota además la riqueza ambiental de este territorio, puesto que si hay flores es porque el suelo es rico, y el suelo es rico en parte porque se fertiliza con el propio ganado y con la muerte de hojas y de ramas. Y ahí tienen ustedes abajo, a la izquierda, un camino, y lo que me interesa es resaltar la valla de piedra seca, que es un verdadero patrimonio cultural de la provincia de Huelva. Aquí la tienen ustedes, esa valla no tiene argamasa, ahora se le ha puesto unas telas metálicas para que el ganado vacuno no se salte, pero en algunos lugares se mantiene extraordinariamente, en otros sitios se está perdiendo lamentablemente. Y ahí tienen unas piaras de cerdos durmiendo a la sombra de la encina, que precisamente esa es una de sus funciones interesantes. El encinar en su esplendor, el cantueso, la lavanda y los lirios, que también aparecen en primavera en esta eclosión de color. Hemos visto antes amapolas, ahora vemos el color del cantueso, del lirio, y siempre ese manto en el mundo de la dehesa. Dehesas espectaculares como esta que tienen ustedes. Estas están en la nava que hay entre Arroyomolinos de León y Cañaveral de León, encinas tremendas, grandísimas, y en este caso alcornoques. Vean ustedes en la imagen de la izquierda ese alcornoque realmente grande en relación con la escala de una persona, y luego el descorche que pueden ver aquí, y finalmente lo que les he dicho antes, la mancha de rojo del color cuando se les quita la corcha, se le quita esa corteza al cabo de aproximadamente 9 años, y el árbol oxida la savia y nos ofrece también ese colorido. El mundo de la dehesa va asociado también al cerdo ibérico, y por lo tanto la matanza, la chacina, es otro de los elementos patrimoniales, de los vectores patrimoniales de este territorio de dehesa, puesto que el cerdo ibérico está íntimamente asociado, afortunadamente cada vez más desde que se fue venciendo la peste porcina. Ahí tienen ustedes un secadero de jamones, de lomos, en esta imagen que caracteriza a todo este territorio, con mataderos muy conocidos de todos, en prácticamente todos los pueblos de la provincia: Corte Concepción, Jabugo, Cumbres Mayores, etcétera, etcétera. En general, la actividad minera dañó fuertemente a las encinas porque, como he dicho antes, la tostación de la pirita al aire libre se hizo a base de leña, de encina y de alcornoque. Y por lo tanto una parte importante de la dehesa se perdió por la tala, por la deforestación para el uso minero, especialmente en el Andévalo. Y vino a rematar ese empobrecimiento del encinar en el Andévalo la llegada de la Empresa Nacional de Celulosas, ENCE, que en los años 60 empezó a comprar el uso, no solamente compraba fincas, sino que compraba el uso, alquilaba el uso de las fincas, y algunos encinares se transformaron en eucaliptales. Hoy día, especialmente el sector occidental de la provincia de Huelva, en el Andévalo, tiene un encinar ralo, además ya empobrecido, pero que deriva especialmente de esas fechas. Aquí tienen ustedes la vista de un tremendo eucaliptal desde la Peña del Águila, la Virgen de la Peña en la Puebla de Guzmán. Todo ese territorio, ese paisaje que ven ustedes, es mayoritariamente de eucaliptus, y además la nota añadida de los aerogeneradores de energía eólica que tienen al fondo. Una imagen de un plano más próximo puede verse el eucaliptal en todo este sector de la amplia vista panorámica del Andévalo. Y en algunas ocasiones, también desde el mismo punto, pues el proceso de deterioro, de degradación de ese paisaje, lo que tienen al fondo es la Puebla de Guzmán,
y esto es un paisaje realmente deforestado, deteriorado, desde el mismo punto, solo que a la espalda, en la misma Peña del Águila, en la Virgen de la Peña. O esta otra imagen desde la mina de la Zarza, de este proceso de deforestación del conjunto de las dehesas del Andévalo que se han perdido a lo largo del siglo XIX y XX por las razones que ya les he apuntado. Ninguna de las tendencias clorofílicas que hay ahora, ni el neoruralismo, ni la rururbanización, ni la naturbanización, han podido frenar, ni siquiera los proyectos LEADER, PRODER, han podido frenar el proceso imparable de vaciado, de despoblación de la provincia del Huelva. De manera que los paisajes van empobreciéndose debido precisamente a esa falta de población, a ese envejecimiento de la población y a esa falta de interés directo. En este sentido, los pueblos que tienen la mayor parte del territorio de dehesa son 52 de los 80 que tiene la provincia de Huelva y se acumula en la mayor parte en los municipios de la sierra. En 1930 es la fecha en la que más población había en la sierra y llegaba a tener 77.000 habitantes. Sin embargo, en fechas recientes, he tomado la de 2016 y ahora mismo tiene ya menos, ya no llegaba ni a 40.000 habitantes. Ese es el momento, la fecha en la que pierde los 40.000 habitantes. Representa menos del 7,5% de la población provincial, cuando la superficie es más del 30%, me refiero a la sierra, y si añadimos el Andévalo, pues todavía más grave. Bueno, el siguiente paisaje es el de castaños. Ya les he dicho que el castaño no es un árbol propio de Andalucía, es un árbol del clima oceánico, no del clima mediterráneo, porque es una planta caducifolia, no perennifolia. El castaño lo que añade es esa nota de color, especialmente en el otoño, cuando la hoja pierde la clorofila, se vuelve roja y finalmente se cae. Y es como el escenario, la escenografía de esos pobladores de León, de Galicia, que vinieron aquí a repoblar la provincia de Huelva una vez expulsados los musulmanes tras la conquista, y que ahora forma una mancha, una gran mancha en los municipios en torno a Aracena, sobre todo Galaroza, Fuenteridos, Castaño del Robledo. Todo ese sector está lleno de castañas. La castaña es un fruto que también, cuando está en el árbol, tiene ese erizo tan vistoso, tan llamativo, pero que lamentablemente, como venimos diciendo, no se aprovecha económicamente en la provincia de Huelva. Prácticamente se vende en bruto, no hay fábricas de transformación, de conservas, de esa castaña, y únicamente con un carácter muy artesanal por parte de algunas pequeñas empresas o particulares, pues lo que hacen es transformar esa castaña, pero mayoritariamente se vende o se utiliza incluso para alimentar al ganado. El colorido es muy bonito, la hoja en otoño, el verde refulgente, brillante, a diferencia del verde parduzco de las encinas cuando nacen las hojas en primavera, y en otoño se convierte en ese color rojizo. Los municipios principales del castaño son Linares de la Sierra, Alájar, Fuenterido, Galaroza, Los Marines, Castaño del Robledo y Valdelarco. Es un hábitat rural muy interesante, aproximadamente 5.000 hectáreas de castaño en la sierra, repartidas muy concretamente en ese macizo. Les traigo algunas imágenes, porque a mí siempre son todo fotos mías que me gusta tomarlas en los otoños de Huelva, cuando no nos confinan y nos dejan ir a la sierra. Ahí tienen ustedes la castaña y ese colorido, ese llamativo enrojecimiento de la hoja en el otoño. O esta imagen, y vean ustedes la escala con un coche, el porte interesante de los castaños. Bueno, el siguiente serían los paisajes de agricultura serrano-andevaleña. En este caso, tanto en la sierra, en esa zona de acumulación de agua, en el sinclinal, como en el Andévalo, pues hay una cierta agricultura. No es la más desarrollada de la provincia y la hubo en algún momento mucho más abundante y mucho más extensa
incluso rica, pero poco a poco se ha ido perdiendo conforme se ha ido envejeciendo la población y ha ido despoblándose estos lugares. Todo el mundo ha oído hablar de los peros de Galaroza, de las huertas y huertos de Fuenteridos, pero todo eso se ha ido perdiendo y ya solamente quedan reliquias, quedan muestras que nada tienen que ver con aquel mundo. Pero sobre todo nos quedan elementos patrimoniales muy interesantes, como son las acequias, que en la sierra se llaman lievas, precisamente porque es el nombre leonés de la acequia. La acequia es el nombre árabe y la lieva es el nombre leonés. Y recorren distintos pueblos de la provincia, por ejemplo, Aracena, Galaroza, Fuenteridos, El Castaño, Los Marines, Alájar, Linares, Santa Ana, Valdelarco, La Nava, todo eso están poblados, están enriquecidos por esos elementos patrimoniales. Aquí tienen ustedes frutales y hortalizas. Una imagen canónica de un pueblito, en este caso Linares de la Sierra, un fondo de valle con esos huertos y huertas en primer plano, en el ruedo del pueblo, la torre en el centro y la montaña protegiéndola. Es una imagen espectacular de un canon de un pueblo de la provincia de Huelva. Ahí tiene usted una foto ampliada del mismo pueblo de Linares y los huertos en el ruedo del pueblo. Esto sigue siendo Linares de la Sierra, los detalles de los huertos. En este caso sigue siendo Linares, las lievas de Linares, ese recorrido, incluso este señor limpiando la lieva para que el agua no se atasque, ¿no? Y a la derecha tienen ustedes otra lieva, pero en este caso de Cañaveral de León, otro de los pueblos de la Ruta del Agua en la Sierra de Huelva. En este caso ya hemos dicho antes que había prado junto a las dehesas, y aquí tienen ustedes el ejemplo en Cañaveral de León, con estas amapolas que ya les mostré antes, y estos prados, el limonero y la zona de huertos en el ruedo del pueblo. Vean ustedes ese espectáculo de siembra, de prados, amapolas y verde, de cereales en Cañaveral, o en este caso pequeñas huertitas. Esto es en Linares de la Sierra, el policultivo de huerta, y a la derecha tienen ustedes la extensión preciosa del valle de Valdelarco, otro de los pueblos emblemáticos preciosos. Y no podemos olvidarnos el olivar de montaña, en este caso es Cumbres Mayores, y la provincia de Huelva tiene una extensión considerable de olivar de montaña. Tienen ustedes junto a esa encina tremenda las fincas de olivar que van ascendiendo por las curvas de nivel, y aquí tienen otro en Cumbres Mayores. Bien, la actividad agraria del Andévalo entonces fue viniéndose abajo por la sustitución del eucalipto. Sin embargo, recientemente, tanto el interés de García Carrión, la empresa Don Simón en zumos, como los frutos rojos, pues han ido dotando al Andévalo de una riqueza interesante e intensiva. Aquí tienen ustedes la finca de Dos Hermanas, con ese aprovechamiento de la dehesa, aprovechamiento ganadero, en este caso para la fabricación de queso de oveja puro. Olivares en el Andévalo, que también es otra zona rica en aceite de oliva. Los olivares andevaleños son también muy interesantes. Aquí tienen ustedes el contraste entre el olivar y el naranjal, el cambio de verde en este paisaje propio del Andévalo, o el olivar del Andévalo, el olivar de media montaña. Como les he dicho, esta empresa ha dinamizado el territorio, y además la compañía de Río Tinto, cuando cerró, creó la Río Tinto Fruit. Aquí tienen ustedes prácticamente pegado a la minería las 1.600 hectáreas de naranjos de la Río Tinto Fruit en Río Tinto, o la extensión de esos naranjos, esa espectacularidad de verde junto a la mina, junto al rojo de la mina. Todo esto está hecho en curvas de nivel en los terrenos que antes eran explotaciones de mineral. Y esta es esa finca de don Simón, de García Carrión,
para la fábrica de zumo en Villanueva de los Castillejos. Bueno, quedan los paisajes del agua, estamos ya finalizando. Como ya venimos diciendo, el agua es un elemento rico en toda la provincia, en esos ríos, en esa Mesopotamia, en los manantiales, en la fuente, en los lavaderos. Aquí tienen ustedes la laguna que es una alberca en Cañaveral de León. Es un hito, un vector patrimonial interesantísimo. Y además de ese elemento, pues hay que tener en cuenta que en la sierra llueve más, superan los 700 milímetros, en algunos lugares incluso 1000, y esta sucesión de manantiales en Cañaveral se llama el Pilar, lievas, que son las acequias, y la laguna, en este caso una alberca, van desarrollándose, y los lavaderos y abrevaderos por toda la provincia. Vean ustedes el discurso del agua en Cañaveral de León, cuando esa alberca, esa laguna, recoge el agua y la sigue mandando hacia las cotas más bajas, hacia el río, pero con esa fuerza espectacular que lleva después de periodos intensos de lluvia, esa caída en cascada hacia el río del agua de Cañaveral de León. O no olvidemos el karst, el agua en las grutas de Aracena, en la Gruta de las Maravillas, esa perforación del carbonato cálcico y la formación de estas grutas espectaculares, ojo, en calizas de la era primaria. Aquí no hablamos de calizas terciarias, que son la mayoría de las grutas españolas y del mundo. Estas son vistas espectaculares de la Gruta de las Maravillas, una de las joyas patrimoniales naturales que tenemos. En varios pueblos hay Fuente de los 12 Caños, otro vector patrimonial, especialmente Fuenterido, Galaroza, la Peña de Arias Montano. Nos encontramos estas fuentes, estos abrevaderos, estos lavaderos, que son señas de identidad de los pueblos. De ninguna manera ninguno querría prescindir de ellos. Aquí tienen ustedes la fuente, el abrevadero y el lavadero de Linares de la Sierra, un pueblo de fondo de valle que hemos visto antes y que realmente es admirable, es una preciosidad, y me parece extraordinario que se conserve y que no se pierda. O la fuente de los 12 Caños de Galaroza, o la de Fuenteridos. Si nosotros podemos reproducir estas fuentes, porque realmente el agua es la clave, es justo el nacimiento del río Múrtigas, esta de Fuenteridos. Los Chorros en Santa Ana la Real, otro de las resurgencias. En definitiva, estas son aguas organizadas de manera natural, y terminamos esta parte del agua y con ella casi la clase de hoy, hablando del agua embalsada. Como consecuencia de la minería y como consecuencia de la pluviosidad más alta en Huelva que en otras provincias de Andalucía, nosotros tenemos una gran cantidad de agua embalsada. Tenemos capacidad para embalsar 1.500 hectómetros cúbicos. De ellos, un embalse solo, el del Andévalo, tiene una capacidad de 600 hectómetros cúbicos y es el que distribuye el agua a los demás, al embalse del Piedras, al embalse del Chanza. Está todo regido por ese embalse del Andévalo en la misma frontera con Portugal. Por lo tanto, el agua embalsada es otra de las riquezas de Huelva. Saben ustedes que el embalse de Aracena y el de Campofrío alimentan de agua potable a Sevilla, y otros muchos son pequeños embalses, pequeños diques para la actividad minera. Por eso la provincia de Huelva, en una mirada de satélite, nos muestra esas manchitas negras que son ni más ni menos que el agua acumulada en todos esos diques. Naturalmente los ríos no pueden pasar desapercibidos a nuestra mirada, sobre todo el Tinto y esa coloración rojiza en la zona de Río Tinto y por todo su discurso. Aquí tienen ustedes Niebla, también el color rojo que a veces alcanza un pH bajísimo en pleno verano cuando el estiaje lo deja casi sin agua. Esa imagen del río, el color y el puente romano es uno de los grandes patrimonios históricos de la provincia de Huelva. Este es el río Odiel, en este caso con otras coloraciones, fruto también de la actividad minera y de la actividad orgánica. En ambos casos era el río Odiel. Y aquí tienen ustedes distintos mapas
de los embalses. Este grande es el que tienen a la izquierda, es el del Andévalo, el siguiente es el del Chanza, y aquí en este mapa de la derecha pues tienen los distintos del Piedras, del Sancho, etcétera. Esta es la imagen del embalse del Chanza y esta otra, grandísimo embalse del Andévalo, con ese dique de escollera. Esta es también una imagen, parece un mar interior, el embalse del Andévalo. Bueno, y terminamos ya haciendo referencia, no me queda tiempo, estoy terminando, a los paisajes mineros que son la seña de identidad de la provincia de Huelva. María Dolores Ferrero Blanco los estudió ampliamente, especialmente con el problema de las teleras, con el año de los tiros de 1888, el 4 de febrero, y toda la historia que hay en torno a la minería en Huelva, porque desde la más antigua, desde la más remota antigüedad, romanos y antes de los romanos, las minas de Riotinto y las de Tarsis han sido siempre un objeto de interés. Aquí tienen una noria en el museo, imitando a la noria que se descubrió de las minas romanas. Distintos autores, desde Gonzalo Tarín, Pinedo, María Dolores Ferrero, Patricia Chapela, han estudiado la minería en la provincia de Huelva y destaca ese problema de la calcinación natural, las teleras que tienen ustedes en primer plano, y cómo el propio Gonzalo Tarín nos muestra con estos datos que tienen ustedes desde las 3.182 arrobas de cobre a mediados del siglo XVIII hasta más de 2,5 millones cuando terminaba el siglo XIX por parte de la Compañía de Riotinto. Condiciona la minería a los inmigrantes, la inmigración de la época, el poblamiento, la llegada masiva de pobladores y desde luego estas cortas espectaculares, estas imágenes que nos dejan el corazón encogido en esos socavones que parecen caídas de meteoritos o imágenes marcianas, y que incluso los artistas como Manolo Banda pues supieron plasmar maravillosamente en dibujos, en pinturas como esta. Esto es el Cerro Colorado, es decir, es la minería, esto es Tarsis, la mina de Tarsis, incluso la mina romana de Tarsis, ¿no? Ese color rojo del Gosan que pone de manifiesto la intensidad de la explotación minera. De nuevo un dibujo, una pintura, una obra de Manolo Banda en la minería interior en Tarsis. Bueno, y lo dejamos aquí porque hemos cumplido nuestro tiempo. Seguiríamos y seguiríamos porque naturalmente es casi inacabable hablar de los paisajes de la provincia de Huelva. Lo siguiente que correspondería sería hablar de la campiña y después de todo el litoral y naturalmente de los paisajes en tensión del área periurbana de Huelva, pero se nos ha terminado el tiempo. He intentado reflejarles lo mejor posible y con todo el entusiasmo que me genera y que me produce estos paisajes, imágenes para que se recreen en la belleza de la provincia de Huelva. Recuerden ustedes que no todo es plenamente objetivo ni todo es plenamente subjetivo y que hay que mirar, además de con los ojos, con el corazón. Muchas gracias a todos, saludos y espero que nos podamos ver pronto en clase. Cuídense. Y esto ha sido todo lo que hemos tenido esta semana. Ya saben que la próxima regresaremos aquí a Huelva Televisión con más contenido en la hora del aula de la experiencia y lo haremos con un novedoso formato. Vamos a tener un debate en el plató hablando sobre los clásicos influencers. ¿Les gusta, verdad? Pues ya saben, la próxima semana les esperamos aquí en la hora del aula de la experiencia.